Entonces, estas personas no son robots. Vamos ahora a darle la bienvenida presidenta de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, al cual agradezco por estar aquí en Exitosa. Muchas gracias, Katiuska, y muchas gracias a Exitosa por la oportunidad. Así es. Hace algunas semanas subimos una entrevista frente a un caso ocurrido en Lurín. Ahora tenemos un caso similar. Esta vez ocurrió en la provincia de Talara, en la región de Piura, donde un sujeto cayó por el presunto caso de pornografía infantil y además por presunta explotación sexual. Y tenemos como víctimas a 3 menores de edad. Exacto. Acá se trata de un trabajo que ha realizado el equipo de ciberprotección infantil de la Divindad, de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, que en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos, HSI, y también con AUR, que es una organización internacional, y con la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, se ha logrado localizar a esta persona desde hace 5 años venía abusando de distintas personas, tenía imágenes en Instagram y en redes de Facebook en las que compartía imágenes de pornografía infantil y de abuso sexual infantil. Al momento de su detención, el día de ayer a las 5 de la mañana, que fue su intervención, conjuntamente con la Fiscalía, obviamente, y con la autorización del Poder Judicial, se detuvo a esta persona de 45 años, José Francisco Crisántomo Cruz, ¿no? Crisántomo Cruz. Y también se pudo rescatar a 3 menores de edad, una de 7 años, una de 11 y de 12 años. Y hay una cuarta persona que ya bordearía los 16 años, 17 años, que no se encuentra ahí, pero que se ha reconocido en algunas de las imágenes y videos que se han incautado de abuso sexual. Y está la policía tras esa pista porque ese video data de hace 4 o 5 años. Entonces se calcula que la niña ya debe tener o bordear los 16, 17 años. Se está en búsqueda de esta persona para poderlo procesar también por violación sexual de menor de edad, que podría llevarlo a la cadena perpetua. Así es. Ahora, sabemos que esto es un trabajo de inteligencia, hay una estructura, hay una estrategia y sobre todo porque participan organismos internacionales. ¿Cuándo se califica un hecho de flagrancia y además cómo tiene que trabajar la Fiscalía? Porque la policía ha cumplido con su trabajo, como usted ha mencionado, la Divindad lo ha podido realizar y capturar. Lo que no queremos es que casos emblemáticos como estos luego pasen las 48 horas y sean liberados. ¿Cómo tiene que ser el proceso de acusación fiscal? Bueno, en principio, una de las cosas que ha logrado la policía, en este caso el equipo de ciberprotección infantil a cargo de Mayor Velázquez, es acopiar toda la información que le permita al fiscal, primero le ha permitido al fiscal solicitar al Poder Judicial el mandato de detención. Después se está solicitando la posibilidad de que esta persona quede en detención preliminar por unos 10 días para que se arme todo el caso y se pueda corroborar que esas imágenes, primero, son de su procedencia, estaban en su equipo celular, en sus equipos tecnológicos. Había flagrancia, ¿no? Exacto. Y además lograr la vinculación de que él haya participado, porque una cosa es el delito de pornografía infantil previsto en el artículo 129M del Código Penal, que llega hasta los 15 años posiblemente de pena por la edad de la víctima y por la calidad familiar que tiene esta persona con las presuntas víctimas, pero otra cosa es procesarlo por el delito de violación sexual de menor de edad, artículo 173, que por la edad de la víctima podría acarrear la cadena perpetua, 35 años de pena privativa de la libertad. Entonces se ha copiado por parte de la policía, se ha trabajado en este caso en conjunto con la Fiscalía de Prevención del Cibercrimen de Lima, y esperemos que sea el Poder Judicial el que actúe rápidamente. Así es, y usted ya nos explicó que se trabaja con el gobierno de Estados Unidos porque es ahí donde se encuentran las bases operativas de las principales redes sociales. Homeland Security Investigation es como el FBI en el mundo, trabaja básicamente vinculado con las embajadas y brinda muchas veces apoyo tecnológico que las instituciones, en este caso la policía, muchas veces no tienen o no cuentan. Ellos pueden geolocalizar rápidamente, pueden intervenir rápidamente equipos tecnológicos y de esa manera ubicar
quiénes están utilizando tales redes sociales. Hay que tener en cuenta que las redes sociales como Instagram o Facebook se encuentran sus servidores fuera del país. Entonces, hacerle un pedido desde el Perú hacia Estados Unidos a la empresa puede tomar meses. En cambio, para ellos les es más fácil y más rápido. Además, tienen convenio y contacto permanente con estas empresas y les facilitan rápidamente la ubicación de ese usuario. Este tipo de delitos como la violación sexual a menores, pornografía infantil y trata de personas ha venido incrementándose en los últimos años. En comparación con otros países, ¿cuál es la cifra, cuál es la tasa que tiene nuestro país? Bueno, a ver, todo depende de cómo lo querramos mirar. Si hablamos del número de descarga, a nivel latinoamericano, quienes descargan más material pornográfico infantil es México, seguido de Colombia y Perú. Chile está muy cerca de nosotros, Brasil quizás también está bien cerca, solo que ellos utilizan otro tipo de buscadores, obviamente por el lenguaje, ¿no? Igual España está bien cerca al tema de la descarga. Ahora, el tema de abusos sexuales, acá ha aumentado mucho el número de abusos sexuales, la denuncia principalmente. No podríamos decir que ha aumentado, sino que se está haciendo más visible, porque todo lo que vemos es la punta de un iceberg. Hay que tener en cuenta que el abuso sexual de menores de edad se da casi siempre en el entorno familiar. 45, 48% de los casos de abusos sexuales es un familiar. Y esto aumenta a 75 hasta 80% cuando hablamos de una persona cercana al entorno familiar. En alguien que no ha necesitado romper la puerta de esta casa para abusar sexualmente de algún menor de edad. Así es, y en el caso de este delincuente, digo delincuente porque ahí hay actos de flagrancia, José Francisco Crisanto Cruz, estas menores agraviadas, donde incluso hablamos de una cuarta menor de edad todavía, ¿eran parte de su entorno familiar? Exacto, las 4 eran sobrinas. Sobrinas. Él vive en un edificio multifamiliar, entonces tenía una cercanía y obviamente las personas suelen confiar en su familia, suelen confiar en el entorno. Cuando hablamos de la inseguridad ciudadana, casi siempre pensamos que la inseguridad se encuentra de la puerta de nuestra casa hacia afuera, en la calle. Y cuando vemos a nuestros hijos dentro de la casa nos sentimos más seguros, pero muchas veces el agresor sexual, el cibercrimen, entra a través de los equipos tecnológicos. No es culpar a los equipos tecnológicos ni a la tecnología, porque la tecnología ha llegado para quedarse e incluso cada vez se incrementa más. El tema es el uso adecuado de esta tecnología. Como cualquier instrumento, si yo lo manejo inadecuadamente, puede convertirse en un arma contra mí. Si yo agarro un cuchillo para cortar una papa, perfecto, pero si yo lo utilizo para jugar, obviamente me voy a cortar. Y nos faltaría una campaña de concientización y reflexión porque, como ya lo hemos mencionado, las cifras de violencia sexual a los menores va en aumento. Pero si no podemos solucionar la inseguridad de la puerta de la casa para afuera, mucho menos de la puerta de la casa para adentro. Como usted dice, acá debería haber un acuerdo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura, distintos ministerios con los gobiernos locales para que puedan incluso el Congreso evaluar la posibilidad de que dentro de la currícula de todos los colegios se enseñe un curso de uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación, porque todos los niños desde edad muy temprana, y hoy con la pandemia lo han tenido que hacer, desde edad muy temprana están cerca a la tecnología. El tema es el uso adecuado de la tecnología, no es prohibirles, porque un niño ya no puede prohibirle ingresar al Internet porque ahora va a estar con el Internet de las cosas. Es decir, el Internet está en el televisor, está en una refrigeradora, está en una casa, está en absolutamente todo, en el carro. Es decir, el Internet de las cosas ha llegado y va a seguir creciendo. Entonces, no es prohibirle el acceso a la tecnología, sino es ayudarles a que ellos conozcan el manejo. Y desgraciadamente los padres que tienen cierta edad o los abuelos que muchas veces están al cuidado de los niños son los que menos saben de tecnología y no le podrían decir, hay que enseñarle, ¿no? Así es. Y quisiera vincular este caso con lo que se conoció hace algunas semanas, donde algunos alumnos utilizando inteligencia artificial alteraron videos de sus compañeras para venderlos en páginas para adultos. Exacto. Y mi reflexión es cómo niños de secundaria de 13, 14, 15 años pueden acceder a páginas para adultos y comercializar videos de sus compañeras, de otras niñas. Porque, a ver, no son conscientes que lo que están haciendo es un delito, no son conscientes de las consecuencias que ese delito les va a traer a ellos y a sus familias y a su futuro. Ellos podrían estar con ese solo acto destruyendo su futuro. Para ellos es un acto
de broma, pero no es una broma, es un delito. Es un delito. Y lo fácil que es acceder a eso, con un solo clic. Por supuesto, hay programas para hacer con una foto desnuda a una persona, y obviamente uno no para eso va a tener que cerrar todas sus redes sociales, porque uno no se puede volver anónimo en una situación como esta, donde las tecnologías hoy lo rodean. Pero lo importante es que esto, lo que ha sucedido en un colegio británico, está sucediendo en todos los colegios. Una cosa es que en ese colegio se haya descubierto, pero en este momento en varios colegios, no solamente de Lima, sino de provincia, se están dando casos similares. Muchas veces lo callan los padres, lo callan los colegios para no generar mala fama, mal nombre. Yo llamo a la reflexión a esos colegios para que hagan cursos, para charlas para padres de familia, para los propios adolescentes. Muchas veces cuando nosotros nos acercamos a los colegios y ven el nombre, ¿no?, Red Peruana contra la Pornografía Infantil, tienen miedo y dicen, ¿qué les van a enseñar a nuestros niños? No, en realidad sus niños saben mucho más que lo que ellos sabían a esa misma edad. Entonces es importante dejar a un lado el tabú y hablar seriamente sobre los riesgos y consecuencias. Esos pobres chicos, quizás sin saberlo, ahora pueden estar en riesgo de perder su permanencia en el colegio y dependiendo de lo que haya investigado la Fiscalía, hasta pueden generarse otro problema mayor, ellos y sus padres, ¿no? Y abrirse la puerta a un mundo perverso y un mundo completamente degenerado, porque esto es adictivo incluso para las personas que tienen algún nivel de perversión. Bueno, la Academia Americana de Psiquiatría habla de que el 30% de las personas que consumen material pornográfico infantil lleva a cabo en algún momento el abuso sexual a un menor de edad. O sea, de cada 3 consumidores de material pornográfico infantil, uno lleva a la práctica esos pensamientos, esos sueños que tienen, y muchas veces lo hace con lo que tiene más al costado, que es su familia, ¿no? Hasta incluso sus hijos. Frente a este gran trabajo que ha hecho esta división de la Policía Nacional, yo le he hablado un poco antes de la entrevista del presupuesto que se ha presentado y se ha aceptado en el Congreso para el siguiente año, el año fiscal 2024, que es cerca de 240.000 millones de soles, donde la presidenta Boluarte hace algunas semanas anuncia a toda pompa 16.000 millones de soles para la Policía Nacional. ¿Cuánto ese presupuesto debería ir para esa división que viene realizando trabajos articulados y preparados y que dan frutos en la sociedad peruana? En principio, yo habiendo pasado por el sector interior, yo puedo decir claramente que ya no puede la divindad seguir siendo una división, tiene que ser una dirección y tiene que haber la mirada del nuevo ministro del Interior con el comandante general para hacer el estudio adecuado y generar que esta división crezca a una dirección, tenga presupuesto propio y además no solamente esté enraizada en la Dirincri acá en Lima, sino que pueda tener sedes a nivel nacional, porque todos los problemas de cibercrimen terminan llegando a Lima y haciendo cola para que la divindad pueda estudiar, hacer un análisis forense sobre estos hechos. Entonces, más que los recursos, yo diría hay que hacer una reestructuración dentro de la organización policial para que entendamos que los delitos de cibercrimen van a ir incrementándose por un uso inadecuado de las tecnologías. Entonces necesitamos como policía tener una dirección especializada en esos hechos y dentro de esa dirección una que no solamente cuente con pocos efectivos para enfrentar la pornografía infantil, sino que deba de tener un gran equipo que cuando tengan que viajar no viajen con sus recursos y tengan que esperar 6 u 8 meses para que le abonen su viático. Eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Existen, sí, algunas veces cuando vemos alguna noticia de un mal policía, pero también existen héroes de carne y hueso que en este momento están dando su vida para defender a la sociedad. Es decir, hay buenos policías. La policía como institución cumple una noble labor. Que existan malos personas hay en todas las profesiones. Hay médicos malos, hay abogados malos, hay curas malos, hay maestros malos, en todas las profesiones. No por eso podemos culpar a una institución. Tenemos que apoyar a la institución y también reconocer que no son robots, son personas de carne y hueso que tienen familia, se enferman, que también tienen miedo, que se cansan, ¿no? Y que muchas veces no tienen todo el respaldo para enfrentar el delito como ellos quisieran. Así es, y supongo que eso lo menciona porque se hizo viral la fotografía de unos policías en un carro de la institución donde estaban durmiendo, me parece que San Martín de Porres, y lo que la población esperaba es que estén presentes en el estado de emergencia y atentos.
pero por esa imagen no podemos culpar a toda la Policía Nacional. Y además que hay que analizar, porque podríamos claramente decir, oye, qué malos policías están durmiendo en estado de emergencia, pero no sabemos si esos policías vienen trabajando desde hace más de 24 o 48 horas continuas. Hay policías que tienen tienen doble horario. Es decir, no trabajan 24 por 24, sino 48 por 48, o sea, se quedan 2 días. Entonces, estas personas no son robots. Es como cuando uno va a una comisaría y quiere encontrar al comisario y no lo encuentra y dice, qué mal comisario, que el comisario tiene que estar los 365 días parado en su comisaría. No, en algún momento tiene que dormir, en algún momento tiene que ir a su casa, en algún momento tiene que cuidar a sus hijos, en algún momento tiene que ser una vida. También se enferma. Entonces, si no miramos eso, si no nos damos cuenta que la institución no es un robot y que también tiene falencias y que también tiene personas que hacen mal uso de sus recursos y que también tiene corrupción al interior, que muchas veces esa corrupción no va del mando de abajo, va hacia arriba, ¿no? Son los que deciden compras, son los que deciden presupuestos. Es por ahí donde va la corrupción, la gran corrupción. Entonces, apoyemos a la policía, apoyemos a la institución, pero apoyémoslo de manera adecuada. Y cuando enfrentemos la seguridad ciudadana, no le imaginemos solamente al policía como responsable. Si uno lee el artículo 2 de la ley 27933, ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, claramente dice que la seguridad ciudadana se entiende por la respuesta integrada del Estado en sus 3 niveles de gobierno. En ningún momento nombran a la policía, al Ministerio de Defensa, ni a militares. Es decir, es todo el Estado, no es la policía. Quienes van a enfrentar la inseguridad, esto es el Ministerio de Salud, es el Ministerio de Educación, es el Ministerio de la Mujer, es el Ministerio de Cultura. Son distintos ministerios, son los gobiernos locales. ¿Quiénes cierran los bares? ¿La policía? No, la policía puede intervenir un bar, no le da la autorización para que ese bar, ese prostíbulo esté abierto. Esa es la autoridad local. Entonces, no esperemos a que tengamos estados de emergencia para actuar. ¿Qué le impide al Ministerio Público salir de la mano con la policía, hacer operativos? Nada. No tienen que esperar a un estado de emergencia como ahora para recién salir. Ellos pueden salir más bien deberían salir siempre el Ministerio Público, la Policía Nacional, el gobierno local y tomar decisiones. Así es. Ahora, frente a esto, nos hacemos la pregunta, el estado de emergencia por 60 días en San Juan del Lurigancho, en San Martín de Porres y en Sullana, ¿funcionará? ¿Qué va a pasar luego de los 60 días? Se ha anunciado que ahora va a haber más presupuesto, porque en Sullana solo hay 6 patrulleros para un estado de emergencia. En San Juan del Lurigancho solo hay 25 cámaras activas para el distrito más grande de todo el país. A ver, en principio, un estado de emergencia es una decisión, una prerrogativa del presidente de la República en conjunto con sus ministros. Eso no hay duda, o sea, no es algo que esté fuera o al margen de la ley. El problema es que es un instrumento, no es una política pública. Si no se tiene un plan, si no se tiene una estrategia, ese instrumento no sirve para nada. Pasan los 60 días y no se va a poder evaluar cuál fue el resultado. Cuando uno tiene una política pública, tiene un objetivo. Y un objetivo se tiene que medir en logros, en KPIs, para que uno pueda saber si logró o no logró ese objetivo. Si estamos hablando de un estado de emergencia, yo no entiendo por qué no se declaró el estado de emergencia en todo Lima, sino en ciertos distritos. ¿Qué? Porque estalló la granada en ese distrito, ¿es el más violento? No necesariamente. Hay distritos que están sufriendo violencia. Independencia, Comas, Los Olivos. También ahí hay violaciones sexuales en San Juan de Miraflores, en Chorrillos, es decir, en distintos distritos. Entiendo que todos los alcaldes, la mancomunidad de alcaldes, ha solicitado que se amplíe el estado de emergencia en todo Lima metropolitana y el Callao. ¿Se puede? Se puede, obviamente. O sea, es un instrumento. ¿Hay logística para ello? Ya. Primero, es un instrumento que es constitucional. Se puede. Ahora, muchas veces eso aumenta el presupuesto porque al policía o a la parte de la Fuerza Armada que va a trabajar en un estado de emergencia se le da un plus a su honorario. Es decir, si el policía cobra X de honorario, ahora va a cobrar X más un plus que es por trabajar en estado de emergencia. Es por eso que se hace el aumento de presupuesto. Pero además, como usted bien lo dice, muchas veces no cuentan con todos los recursos, no cuentan con patrulleros, no cuentan con cámaras de video. Se hablaba de cámaras de reconocimiento facial, están viviendo en otro mundo. Un alcalde diciendo que iba a comprar 10.000 motos, está viviendo en otro mundo. El alcalde de Lima, y ahí por favor quiero conocer los límites del poder del alcalde de Lima Metropolitana.
Metropolitana, que nos ha dicho muchas cosas sobre la seguridad ciudadana que no ha podido cumplir en lo absoluto. Pero ahora entiendo que hay un convenio con el ministro de Justicia y lo que está buscando es que exista el delito de terrorismo ciudadano, urbano, y comprendemos ello. Pero ¿cuáles son sus límites y cuáles son sus estrategias? En principio desconoce que existe un decreto ley, la 25475, si no me equivoco, dada en el gobierno de Fujimori en el año 92, que crea la ley de terrorismo, ¿no? Que no ha sido derogada. Entonces, obviamente, sigue vigente este decreto ley. Ahí se configura el delito de terrorismo. En ninguna parte de ese delito habla que tiene que ser alguien que quiera tomar el poder. El terrorista se considera aquel que pone en riesgo el orden interno. El orden interno es la estabilidad de las instituciones, es la interacción pacífica, adecuada, normal entre las instituciones y los poderes del Estado. Cuando algo pone en riesgo ese orden interno es donde se puede catalogar de un acto terrorista. Por ejemplo, el narcotráfico pone en riesgo el orden interno. El terrorismo, Sendero Luminoso, MRTA, ponía en riesgo el orden interno. Otra cosa es el orden público. El orden público es, por ejemplo, las manifestaciones, son las cuestiones que no ponen en riesgo el Estado de Derecho, sino que genera un Estado no pacífico, de inseguridad. Por ejemplo, la inseguridad ciudadana es parte del orden público, pero no es la totalidad del orden público. Entonces, quienes están llamados, según el artículo 166, a ser garantes del orden público es la Policía Nacional. Acá se está malentendiendo, dándole funciones a las Fuerzas Armadas que desgraciadamente no están preparadas para eso. A ellos les entrenan para enfrentar una guerra, con armas de guerra. Entonces los están exponiendo a que pueda haber algún hecho y terminen ellos siendo procesados. En derechos humanos ya pasó con las marchas, por ejemplo, y ha sido condenable internacionalmente que los militares... le echan la culpa y dicen que llamen al comandante general, que llamen al general tal o al coronel tal o al comandante tal, y es decir, la persona termina involucrada en un hecho al estar cumpliendo una función. Que no era la suya. Que no era suya. Entonces, por eso es muy difícil cuando uno toma esas decisiones. Alguien podrá decir, no, pero es necesario. ¿Que es necesario que hoy tengan que tomar acciones drásticas en seguridad ciudadana? Por supuesto que lo es. Pero acá no funcionaría un plan Bukele, porque no hay un Bukele, porque para que exista un plan tiene que haber un liderazgo además. O sea, funciona el plan Bukele porque hay un Bukele. Si no, no funcionaría. Entonces acá tendríamos que tener un Bukele que lidere ese plan. Primero tener el plan, tener una estrategia y tener un liderazgo. Eso es lo que no se tiene. Gracias a nuestro invitado Dimitri Segmache, presidente de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil. Saludar también al gran trabajo que hace la Divindad. Sí. Esperemos que tengan presupuesto. Solamente a ellos felicitarlos, como siempre, que tiene la ciudadanía que reconocer que existe este grupo especial de ciberprotección infantil, Los Ángeles Guardianes de la DIRINCRI, que están al mando del mayor Evans Velázquez y que día y noche están trabajando, ciberpatrullando, mientras que mucha gente no lo ve, están buscando en las redes sociales, en la internet, en la dark web, en la deep web, aquellas personas que están agrediendo sexualmente a menores de edad. Entonces, a ellos nuestra felicitación y reconocimiento.